De acuerdo con el calendario aprobado por la Comisión, ha sido citado para las 17:30 don Vicente Álvarez Areces. Se hace constar que el compareciente está presente. De conformidad con el artículo 74 del Reglamento de la Junta General y con la resolución del presidente de la Cámara 2-4 de 20 de octubre de 1998 sobre comparecencias ante las comisiones de investigación, los derechos que le asisten ya le han sido comunicados en el requerimiento de comparecencia y a mayor abundamiento los tiene a su disposición en el escaño por si desease consultarlos en cualquier momento. ¿Desea, no obstante, que esta presidencia se lo recuerde o se da por instruido? Bien. Tal y como se le comunicó, su comparecencia ha sido requerida para que, en su calidad de expresidente del Principado de Asturias, preste testimonio sobre la situación y circunstancias de los hechos objeto de la investigación y sobre todo lo que conociera en relación con los mismos desde la perspectiva de los diferentes cargos que ha desempeñado en el Principado de Asturias y en especial de los mecanismos de seguimiento, control y gestión de los fondos mineros derivados de los planes de la minería. Como también se le comunicó, tiene la posibilidad de efectuar una exposición previa, si así lo desea, por no más de 30 minutos y seguidamente los grupos parlamentarios podrán también, por un tiempo aproximado de 30 minutos, formularle las preguntas que consideren, con el siguiente orden: Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario Izquierda Unida, Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Foro Asturias y Grupo Parlamentario Socialista. Por último, podrá el compareciente intervenir para hacer aclaraciones o precisiones por no más de 5 minutos. La comparecencia se desarrolla en sesión pública, se graba y se publica en el diario de sesiones de la Junta General, que podrá consultarse en la página web de esta Junta, a través de la cual también se puede seguir esta comparecencia. Presidente, ¿desea hacer una exposición previa? Muy bien. Pasamos, por lo tanto, al turno de preguntas, empezando en primer lugar por el Grupo Parlamentario Mixto, del cual soy yo el portavoz en este caso. Y mientras se produzca este turno de preguntas, ostentará la presidencia de la comisión la vicepresidenta de la misma, doña Esther Landa. Muy bien, señor Areces, señor presidente Areces. Usted sabe que la comisión está constituida con un doble objeto, digamos así. Por una parte, lo que tiene relación con la supuesta fortuna oculta del señor José Ángel Fernández Villa. Y en ese sentido, en relación con ese primer objeto, tengo que preguntarle: ¿conoce usted, tiene conocimiento de dónde pudo haber adquirido esa fortuna? Y en su caso, si pudo haber sido por algún medio, digamos, irregular o no por los medios, por los ingresos ordinarios que él disponía. No tengo conocimiento. No tiene el conocimiento ni ni una suposición siquiera. No, bueno, conjeturas yo creo que se hacen muchas y estoy aquí en calidad de presidente del Principado, responsable del Gobierno durante 12 años y en ese contexto y en función de las características de la comparecencia, todo lo que yo pudiera hacer son conjeturas y aquí creo que no es el lugar de conjeturas, es el lugar de aportar elementos concretos que puedan averiguarlo. En este caso yo no tengo ningún conocimiento. A lo largo de esos 12 años a los que usted ha hecho referencia, 12 años de presidente del Principado de Asturias, ¿en algún momento recibió alguna noticia, tuvo algún conocimiento, algún indicio de que por parte del señor Fernández Villa se pudiese estar desarrollando alguna actividad irregular que le proporcionaba ingresos al margen de sus actividades ordinarias? Ninguna, porque desde el punto de vista de mis responsabilidades como presidente del Gobierno, todo lo que ha gestionado el Principado a lo largo de ese periodo, nunca ha habido ningún tipo de denuncia ni elemento que pudiera llevar a esas conclusiones. Por tanto, no puedo aportar nada en esa dirección y en cuanto a la pregunta que me hace. Sí, sí es cierto que yo creo que mientras usted era presidente del Principado de Asturias hubo algunas denuncias públicas en las cuales se hablaba de la posibilidad de que el señor Fernández Villa cobrase determinadas comisiones por implantaciones de empresas, por ejemplo, en las cuencas mineras. Eso sí salió mientras usted era presidente del Principado. Lo que respecta al ámbito de responsabilidad del Gobierno, nunca hubo ninguna. Es más, podrán comprobar en la numerosa documentación que les han remitido que no ha habido nunca ningún elemento, ni de los instrumentos de control del Principado, ni siquiera de la propia sindicatura, que denotase irregularidades de la gestión. Por tanto, no puedo añadir nada
salvo esas conjeturas que se hacen y que todo el mundo incorpora como elementos subjetivos, pero creo que no es el tema que nos ocupa en esta comisión. Durante todo ese periodo, usted fue presidente del Principado durante 12 años. ¿Cuál fue la relación política que usted tuvo con el señor Fernández Villa? Bueno, mi relación política estuvo basada siempre en la representación institucional o política o sindical que compete a cada uno de nosotros. No hubo ninguna relación especial más que las que nos correspondían desde el punto de vista institucional o de responsabilidad sindical en uno y en otro caso, ¿no? Pero, digamos, ¿cuál era el peso político? Esto es una comisión de investigación de carácter político, por eso yo las preguntas que le voy a hacer, y a usted, además, que ha ostentado la máxima representación política en el Principado de Asturias, me parece que son el tenor de las preguntas que hay que hacer. Yo al menos si lo entiendo. No, usted pregunte y yo le respondo libremente. ¿Cuál era el peso político que tenía el señor Fernández Villa en el momento en el que usted era presidente del Principado de Asturias? Era el máximo responsable del sindicato minero Somofí-UGT. Exclusivamente tenía, digamos... Bueno, tenía también su representación en organizaciones ejecutivas del Partido Socialista, pero no es el ámbito en el que nos relacionábamos. A lo largo de todo este proceso y dentro del objetivo de esta comisión, que yo creo que es determinar, si es posible, el origen de esas cantidades que ustedes tratan de averiguar, o el ámbito de la gestión de los fondos, si había habido algún elemento que pueda permitir averiguar algo, en ese ámbito todas las relaciones han sido puramente institucionales y en función de lo que cada cual representaba. Se lo digo porque quien le ha precedido en la comparecencia, que ha sido también un expresidente, el expresidente Rodríguez Vigil, hablaba de una doble militancia, quise entender, es interpretación mía al menos, que hablaba de esa doble militancia como un efecto perverso que pivotaba sobre el gobierno de Asturias. ¿Usted puede afirmar lo mismo, que esa doble militancia del señor Fernández Villa condicionaba las decisiones políticas de Asturias? Desde luego, a mí respecta no, porque creo que a lo largo de toda mi vida he tomado las decisiones que tomé y el respaldo político que obtuve fue de los ciudadanos. Yo he sido votado por los ciudadanos durante 24 años, tanto en el Ayuntamiento de Gijón como en el Principado, y esa es la confianza que siempre he tenido para tomar las decisiones que correspondían. En algún caso pudieron ser decisiones que pudieron originar discrepancias, pero eso está en el ámbito de la interpretación política. Yo, desde luego, en lo que a mí respecta, cuando yo accedo a la presidencia del Gobierno, accedo además por mayoría absoluta, con un fortísimo respaldo de los ciudadanos de Asturias, después de haber hecho en Gijón un buen trabajo, y por tanto, en función de ese respaldo, asumí plenamente la responsabilidad también del programa socialista que trataba de desarrollar en Asturias, y que lo hice con todas mis fuerzas y con mi competencia, evidentemente. Bien, en relación con esa cuestión, lo que usted acaba de mencionar ahora y al principio de su mandato, ¿tuvo alguna influencia el señor Fernández Villa, por ejemplo, en la Ley 2/2000 de 23 de junio de Cajas de Ahorros de Asturias? Bueno, la influencia de esa ley es la del grupo parlamentario, los grupos parlamentarios que la apoyaron. Debería de preguntarlo a todos los que la apoyaron. No todo en la vida sale como uno desea, pero yo siempre he respetado las decisiones parlamentarias. Pero esa ley, digamos que modificaba un decreto previo que usted, como gobierno, había... Son hechos de la vida política que tienen lugar. No solamente ha sido ese el caso en el que puede haber discrepancias entre el gobierno y el Parlamento, ¿no? Pero yo creo que estamos en un sistema democrático donde el ejercicio de los poderes democráticos a veces provocan esas situaciones, no son deseadas, pero las provocan, y lo bueno es reconducirlas y volver a caminar y sacar adelante los proyectos. Y yo creo, sinceramente, que en Asturias, a lo largo de todos esos años, ha habido proyectos muy importantes, y entre ellos considero los de los fondos mineros, porque hay que darse cuenta de en qué situación política cogí yo el gobierno. Hay que saber que en el periodo anterior hubo un gobierno democrático, elegido por los ciudadanos, también por la mayoría, en cuanto a lo que en aquel momento sumaron las fuerzas políticas, que lo que representó el Partido Popular. Luego ese proyecto que lideraba Sergio Marqués, pues hubo una fricción tremenda en el Partido Popular. Álvarez Cascos fue una persona que desde el primer momento pues intervino muy activamente en esa situación de crisis, y cuando yo cojo el gobierno me encuentro
con una situación no deseada desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista también de la gestión de los recursos públicos, porque yo me encontré con una prórroga presupuestaria y yo con esa prórroga presupuestaria tenía que hacer frente a una situación de gestión de unos fondos mineros que habían sido aprobados ya en el año 97, en los que yo no había intervenido ni nadie de mi gobierno. Por tanto, enderezar esa situación, gestionarla, llevar adelante los proyectos a veces insuficientemente dotados porque no tenían presupuestos propios, y hacerlos posible, materializarlos y acabarlos en una gran medida, ha sido una tarea dificilísima, de la que yo desde luego me siento orgulloso como presidente del gobierno. No la hice yo solo, evidentemente la hizo las distintas consejerías del gobierno, y conseguimos restablecer la relación con las fuerzas sociales y también con un gobierno que no era de nuestro signo, pero que a pesar de todas las dificultades fuimos sacando adelante los proyectos. Sabéis que hasta el año, que hasta el año 2004 gobernó el Partido Popular en España, ¿no? Por tanto, estábamos en una situación muy compleja, pero lo que se puede decir, el primer periodo de fondos mineros, hay una enorme cantidad de proyectos que fuimos capaces de sacar adelante a pesar de que ese modelo de gestión había sido prefigurado anteriormente en un contexto de crisis dentro del propio partido de gobierno mayoritario. Efectivamente, usted ha dado salto al primer plan de la minería, el plan 98-2005, y ha dicho que usted se encontró con el hecho que no participó su gobierno en la negociación, es un gobierno anterior. ¿Qué peso es el que tuvieron los sindicatos y el gobierno de Asturias, el que había en aquel momento, en la definición de ese plan y de ese modelo de gestión de los fondos mineros? Bueno, el gobierno de Asturias anterior tampoco participó en la negociación. Es decir, el plan lo firmó el Ministerio de Industria con las organizaciones sindicales a nivel estatal, SOMA, FIA-UGT y, antes se llamaba SOMA-UGT solamente, ¿no? Bueno, luego se incorporaron otros sectores y comisiones obreras, ¿no? De hecho, ese es el convenio, en donde, por cierto, en los anexos de ese convenio se detallan todos los proyectos uno por uno, no solo los que tenían que gestionarse en el ámbito de competencias regionales, sino también en el ámbito de competencias municipales, uno por uno. Y allí, ¿Quién había definido esos proyectos? Municipales, digo, porque si tienen que ser... Eso, va a ser el Ministerio de Industria. No, el Ministerio de Industria y las organizaciones sindicales firman un documento que tendrán ustedes en su poder, yo lo tengo aquí, y ese documento, que está con las firmas, solamente hay 3 firmas. Las 3 firmas es del ministro de Industria y Energía, Josep Piqué y Camps, Jesús Urrutia García, FIA-UGT se llamaba, Ignacio Fernández Toxo, Federación Minero-Metalúrgica de Comisiones Obreras. Estos que firman ponen la metodología, las bases del documento, lo justifican, es un documento muy amplio, y a partir de ahí, evidentemente, instrumentan cómo hacerlo y definen los proyectos, ¿no? Y al definirlos es de obligado cumplimiento. El hándicap al que tuve que enfrentarme, el primer hándicap era cómo, desde una confrontación que en aquel momento la hubo y que para Asturias no fue bueno, porque con independencia de que fuese una fuerza política a la que yo no pertenecía, considero que institucionalmente fue malo para Asturias. Es más, la relación que había entre el gobierno de Asturias y el gobierno de Madrid era inexistente, no digo mala. Era inexistente, hasta el punto de que muchos ministerios ni siquiera recibían a los responsables directos aquí del gobierno. Y en esa situación hubo que asumir que para el conjunto de las comarcas mineras lo que íbamos a hacer en su conjunto, yo naturalmente que lo acepté democráticamente y traté de impulsarlo suturando todos aquellos temas que estaban mal hechos. Por ejemplo, la autovía minera, que desde mi punto de vista fue un elemento clave, un elemento de lo más importante que hubo, la decidieron evidentemente en aquella época, pero yo respeté y asumí el llevarla a cabo, a pesar de que tenía en el proyecto deficiencias notorias, porque saben que antes los fondos se asumían desde la voluntad política de hacer cosas, se enunciaban, pero entre que se enuncia y se materializa hay un largo recorrido. Es decir, había que confeccionar los proyectos, no solo confeccionar, sino licitarlos, después de licitarlos, ejecutarlos, y después de ejecutarlos, lógicamente, financiarlos. Y allí se veía que había incluso proyectos que estaban puestos en unas cantidades orientativas, ¿no? Bueno, toda esa cuestión
Yo creo que, vamos, desde el punto de vista político no tengo nada que ver con ello. Es más, allí había una persona que era vicepresidente del gobierno en aquella época y por encima del señor Piqué estaba el señor Álvarez Cascos, que fue vicepresidente desde el año 96 hasta el año 2000 y ministro de Fomento desde el 2000 al 2004. Por tanto, definieron esa situación. ¿Qué hicimos? Pues hacerlo. Y entonces, ahí, aunque a veces se habla de sobrecostes, lo que hicimos no fueron los sobrecostes de algo que se hizo y que salió más caro. No, hicimos lo que no estaba previsto allí. Por ejemplo, el enlace de la Peña Mieres, que no había enlace, el enlace de Gijón, que no había enlace, el enlace en Siero, que no había enlace y tuvimos que pactarlo luego ya en la etapa del gobierno socialista para que pudiesen financiarlo. Bueno, todas esas cosas fueron muchos millones, porque los enlaces eran unos dibujos que no tenían viabilidad ninguna, ¿no? Eran unas cantidades ridículas y además no estaban previstos todos los movimientos técnicos del enlace. Y los enlaces costaron algo más de 19 millones cada uno de ellos, ¿no? Y luego el de Siero lo financió finalmente el gobierno de España también. Bueno, hubo que rehacer muchas cosas de ese tipo y nosotros las asumimos con sentido de responsabilidad porque compartíamos el objetivo último que era, como lo compartimos antes de estos fondos, que también hubo otros planes de la minería que hicieron gobiernos socialistas, que era ayudar a las comarcas mineras a salir de una situación crítica de recesión y desde el punto de vista estratégico desenclavar las comarcas mineras, insertarlas en el área central de Asturias y conseguir que se iniciasen esas comunicaciones vitales, como no solamente era la conexión del corredor del Nalón con la parte de la autovía del Cantábrico, sino también con la Nacional 634, las conexiones también de los corredores del Ayer y del propio Nalón, completarlo, en fin, toda una serie de infraestructuras muy importantes. Y luego también había objetivos medioambientales. Fíjense en la paradoja que en Asturias tiene el considerar a los ríos, llamar el colector del río Triana, el colector. Pero ¿cómo es esto? El colector del río, ¿no? Es que los ríos eran colectores. Fíjense ustedes si no se hubiese hecho lo que se hizo. ¿Cómo estarían hoy las comarcas mineras desde el punto de vista medioambiental, que pagaron el precio medioambiental de la industrialización salvaje que hubo a lo largo de un siglo, sí, donde se hicieron las cosas sin requerimientos? Bueno, todas esas cosas es el contexto en el que yo me hago responsable del Gobierno y de la organización. Por lo tanto, en fin, confirma usted en cierta medida lo que afirmaba el señor Urrutia esta mañana, fue consejero de Industria suyo, y que también estuvo en esa... Sí, pone su firma ahí en el primer plan de la minería, ¿no? Es decir, que el Gobierno de Asturias, digamos que fue un convidado de piedra en ese primer plan de la minería, en la definición de... Bueno, convidado de piedra, yo no lo llamaría así. El Gobierno de Asturias, debido a esa crisis política, y yo entiendo, esta sí que es una interpretación mía, cómo el Gobierno de Asturias no está desde el primer momento en la elaboración conjunta, pues hay que interpretarlo en esa clave política, ¿no? Pero el Gobierno de Asturias, claro, tenía unas competencias que el Estado autonómico le otorga, y esas no podían ser vulneradas por el Gobierno de España. Por tanto, el Gobierno de Asturias tenía que participar en la gestión de lo que es de su competencia. La gestión de las infraestructuras del territorio es evidente que son competencias del Gobierno. Exactamente. Y no de los sindicatos. Sí, sí, pero es que la gestión la hizo el Gobierno de Asturias en lo que le competía. Pero, por ejemplo, en el total del plan, respecto a Asturias, el total del primer plan eran 1.603 millones. Sí. Estamos hablando de fondos mineros. Para ayudas a la reactivación de las comarcas mineras, 1.273 millones, proyectos empresariales, 214 y formación, 115 millones. De lo que son las ayudas a la parte de infraestructuras para la reactivación de las comarcas mineras, que estamos hablando de esos 1.273 millones, sí, aproximadamente, los tres principales proyectos, ya ha hecho usted mención a alguno de ellos, de esos, y que ya venían definidos, además, como usted dijo, ya venían definidos en el plan, no se difería, digamos, a negociar posteriormente con el Gobierno de Asturias, sino que ya se definían, eran la autovía Gijón-Mieres, la carretera Oviedo-La Espina y la Y de Vimenes. Esas, en cuanto a carreteras estoy hablando. Luego había otra parte respecto a educación. Había más, pero bueno. Pero digo los tres fundamentales. Sí. Estamos hablando de estas tres en total consumieron 570 millones, o por lo menos estaban presupuestados 570 millones, 213, 236 y 123. Si a eso sumamos el campus de Mieres, fueron 125 millones, son, digamos, en el ámbito de las infraestructuras las principales. Respecto, digamos, a la definición de esas infraestructuras,
si tenían un carácter estratégico o no para Asturias. ¿El gobierno de Asturias en ese momento intervino en algún momento o fue una decisión de incluir esas infraestructuras como las necesarias para Asturias que a usted ya le vino dada? Sí, la decisión del nombre de la infraestructura vino dada, pero del nombre a la ejecución material hay un largo recorrido y ahí sí que intervinimos, lógicamente porque era de competencia del Principado y nadie podría ejercitarlo en ese ámbito, ¿no? Y en ese caso, quiero decirle que efectivamente hubo en esos 1.600 millones que se desglosan en infraestructuras, aproximadamente 1.273, 214 en proyectos generadores de empleo y formación 115, ya yendo a infraestructuras, a su vez se desglosa en muchas cosas, ¿no? Se desglosa en carreteras 804, en proyectos municipales 166, en educación 144, polígonos industriales 106, medio ambiente 48 y varias actuaciones 4 millones. O sea que había un ámbito muy abierto donde lógicamente el Gobierno actuaba en el marco de sus competencias y dentro de cada consejería gestionaba los proyectos que tenían relación con la competencia de cada consejería, ¿no? Eso fue lo que se hizo. Por ejemplo, en carreteras es verdad que como decíamos, lo más importante, la autovía Gijón-Mieres, que al final, como decíamos, con independencia de la cantidad que estaba reflejada en el convenio, en la práctica supuso más porque hicimos, en primer lugar, todo lo que estaba programado en los fondos y luego, como añadido, lo que faltaba, ¿no? Esos enlaces que le acabo de decir, al final, bueno, pues salió más dinero que el que inicialmente estaba apuntado, simplemente porque no había proyectos previos, ¿no? Luego la Oviedo-La Espina, pues se gastaron nada menos que 236 millones. Pero la Oviedo-La Espina, quiero decirle que aunque estaba ahí escrito, y por eso se hizo, y se atribuyó la competencia el Gobierno de España, porque en aquel momento era una infraestructura estatal, hubo también debate porque en muchos municipios, yo diría que casi todos, no consideraban oportuno detraer fondos de los fondos mineros para hacer una infraestructura de carácter estatal. Pero aún así, bueno, se ejecutó, y se ejecutó, digamos, en ese caso con un mayor coste, ¿no? La Y de Bimenes, bueno, pues era para, digamos, la decisión que ya estaba tomada a la hora de ejecutarla de una complejidad enorme. Porque la Y de Bimenes, que era un elemento sustantivo para desenclavar también a las propias comarcas y relacionarlas con la autovía del Cantábrico, claro, hubo que hacer una comunicación del corredor del Nalón con la autovía del Cantábrico, pero la autovía del Cantábrico, a su vez, bueno, pues no estaba, y como saben, a su vez, había tenido otra tramitación donde había discurrido por la Nacional 632, por la costa, luego había ido hasta Villaviciosa, en Villaviciosa se hacía un enlace a Lieres, continuaba el otro hacia Gijón, había sido un largo debate, pero en Lieres faltaba también un enlace, ¿no? Y entonces, bueno, hubo que hacer eso. Hubo problemas en el túnel, porque en el túnel apareció Grisú, hubo también posteriormente desplome de una parte muy importante de la montaña. Bueno, ese proyecto que era del primer periodo, que era del año 2002, terminó ejecutándose más tarde porque era de una complejidad extraordinaria, pero se hizo, ¿no? Entonces, quiero decir, eso está ahí. Luego también en otras carreteras hubo 234 millones de euros, O sea que, bueno, tengo un largo listado de ellas que están aquí, sí, muy importantes. Y luego también decirle, el campus de Mieres, por ejemplo, pues también, el campus de Mieres en 5 fases, pues al final, contando el centro de lógica difusa como inserto en él, yo calculo unos 127 millones de euros, ¿no? Todas esas cosas, polígonos industriales, más de un centenar de millones, el cable en las cuencas, el polígono de Olloniego, que hubo 2 fases, el polígono de Olloniego al final fueron 52 millones, 21 y 31, porque se anticipó, y eso fue una decisión política que no estaba escrita, pero que no la tomó el Gobierno de Asturias. ¿El Gobierno de Asturias? Pues el Gobierno de España, evidentemente, porque eso fue un ámbito de gestión directa, ¿no?, de ellos. Entonces, en el polígono de Olloniego, conveniada luego con Oviedo, ¿no? Pero ahí no fue un ámbito de convenio con el Gobierno de Asturias, ¿no? Fue Ayuntamiento de Oviedo, Gobierno de España, y esas decisiones, pues nosotros las asumimos, pero no las tomamos nosotros. Vamos a ver, en el asunto en infraestructuras, ya hecha esa prolijo detalle de que realmente las decisiones importantes sobre las infraestructuras, ustedes digamos que las concretaron, luego ejecutaron los proyectos, pero venían dadas de antemano. En el asunto de la formación, a la cual en ese primer plan de la minería se destinaron 115 millones de euros, ¿qué papel tenía el Principado de Asturias? Desde mi punto de vista, ninguno, porque solo gestionaba la fundación que se creó a tal fin, ¿no?
Sí. O sea, que tampoco, no tuvo ningún papel tampoco en lo que hace referencia a la formación. Ahí directamente, porque ustedes saben además que el Instituto del Carbón, yo creo que hay que entender lo que era el primer plan y los elementos diferenciados del primer plan, es un control exhaustivo del Estado de todo lo que se hacía. Porque el Estado tenía la última palabra en todo, la administración del Estado. Y la tenía porque no querían, evidentemente, que en una comunidad donde había problemas, ellos pues no tuviesen intervención. Y si ustedes se leen el plan, sí, verán, por ejemplo, cuando definen las competencias del Instituto del Carbón, es que se asombrarán de que era el control absoluto de todo, el Instituto del Carbón, ¿no? Digamos que era la decisión última, era digamos quien pagaba y era la decisión última. Pero en ese modelo de gestión, bueno, también iba a preguntarle, los proyectos empresariales generadores de empleo, a los cuales se destinaron 214 millones, ¿ustedes decidía el Gobierno de Asturias a qué proyectos empresariales se apoyaba y a cuáles no? ¿O quién lo decidía? El Gobierno de Asturias ayudaba en la gestión también, pero bueno, voy a leerle esto que es muy ilustrativo. Miren, el Instituto del Carbón se crea como una agencia estatal de ayudas, ¿no? Y la agencia está adscrita al Ministerio de Industria y tiene las siguientes funciones: gestionar el pago de las ayudas a la minería del carbón. Porque no nos olvidemos que aquí estamos hablando de la parte de reactivación, sí, pero el plan tenía otras muchas connotaciones muy relacionadas con el empleo también, porque claro, el empleo no solo se originó en los proyectos de reactivación, se originó también en las minas. Esas mineras. Eso es. Entonces, gestionar el pago de las ayudas, verificar las producciones de las empresas, el Instituto del Carbón, verificar los orígenes de los carbones suministrados a las centrales térmicas. Por eso, como veo que a veces preguntan si el Principado... eso tienen ellos que revisar esto. Las ayudas a la reestructuración y racionalización, que son todas estas. Gestionar las ayudas a la reestructuración laboral. Informar y asesorar en relación con este plan. Se crea una ventanilla de información al público, ¿no? Asignar los fondos procedentes del plan alternativo mediante los procedentes convenios bianuales con la Administración competente, para financiar los proyectos incluidos en todo él, ¿no? Y para el cumplimiento el Instituto recaba a las empresas cualquier información periódica, establece auditores externos de control, suscribe convenios de colaboración con sectores públicos y privados, cuenta con un órgano colegiado que conoce puntualmente la ejecución y desarrollo, cuya gestión está encomendada a la agencia, en el que se integran representantes de la Administración General del Estado, de las organizaciones sindicales, FIA, UGT y comisiones obreras, y los ayuntamientos mineros, y de aquellas comunidades en las que la producción de carbón representa una proporción, ¿no? Conoce puntualmente, ¿no? Y la agencia o instituto emite informes cuatrimestrales que entrega a las comisiones del plan. Y luego hay una comisión de seguimiento del plan que la integra el Ministerio de Industria, las organizaciones sindicales, FIA, UGT y comisiones, y en su caso las empresas firmantes del plan. Pero ni siquiera el Principado estaba en la comisión de seguimiento. Sí. Bien, ahí en lo que usted ha descrito tienen un papel importante las mesas regionales de la minería de cada comunidad. Esas mesas regionales, sobre todo, lo tienen más en el segundo periodo que no en el primero. Porque los proyectos ya estaban definidos en el primero, ya estaban... Es que al segundo periodo, era... a la vista de la experiencia que tuvimos, pues, y dado el esfuerzo, porque nosotros hicimos un esfuerzo no solamente en el plan de reactivación, es que el Gobierno de Asturias tuvo la clara voluntad política de llevar a término, por el bien de las comarcas mineras, todo lo que se había firmado. Estuviésemos de acuerdo o no, íbamos a ejecutarlo, pero además añadimos la adicionalidad. Fuimos la única comunidad... Permítame que le haga una pregunta. ¿Y estaban de acuerdo? Dice, estuviéramos de acuerdo o no, pero estaban de acuerdo... Vamos a ver, si no intervinimos, yo no pongo en cuestión lo que no tengo capacidad de no, pero por ejemplo, además, viniendo usted del mundo de la educación, ¿el campus de Mieres le parece a usted que fue una infraestructura? El campus de Mieres, ustedes me llaman aquí como responsable del Gobierno. Para mí, en el momento que está firmado en un plan por los gobiernos, sí, la lealtad institucional es que el Gobierno, que sea, que suceda otro, ejecuta lo que está firmado. Y lo ejecuta, y lo ejecuté, y para bien de todos. Yo creo que el campus de Mieres, al final, es un campus que ayudamos nosotros a poner en marcha y que superamos numerosos problemas. Numerosos de ejecución, porque fueron 5 fases, nada menos, ¿no? Bueno. Entonces nosotros hemos puesto en marcha eso, y además le iba a decir que pusimos en marcha algo que no puso ninguna comunidad autónoma. El plan complementario de la minería, donde se ejecutó enteramente todos los proyectos. Y los proyectos no era poca cosa. Eran más de 25.000 millones de las antiguas pesetas, donde prácticamente entre 2001 que se firmó y 2005 los ejecutamos todos, donde había proyectos de ayuntamientos
que se firmaban y se gestionaban proyectos singulares que se acabaron todos y ahí están, y proyectos también relacionados con las ayudas con empresas, información. Permíteme, bien, respecto al primer plan, por finalizar respecto a lo del primer plan, ¿hicieron alguna evaluación desde su gobierno tras la finalización de ese primer plan 98-2005 sobre su eficacia, la capacidad que había tenido para generar empleo, para generar tejido industrial alternativa? ¿Hicieron alguna evaluación? Evidentemente, la evaluación se hizo conjuntamente y hay un acta, sí, y lo tengo, y que se valoró muy positivamente por los firmantes y por las organizaciones sindicales, sin excepción alguna. Es un acta que se la puedo leer si quiere, lo tengo por aquí. No, ya nos lo ha leído por la mañana el consejero. Bueno, pues habrán comprobado que esa acta valora muy positivamente todo lo hecho, habla de la generación de empleo, de más de 5.000 empleos directos y los miles de empleos en indirectos durante la ejecución de la obra, habla también de lo que ha significado para las comarcas mineras y pide, lógicamente, la continuidad de las ayudas más allá de ello. Por lo tanto, ustedes no consideraron que hubiese que cambiar el modelo de gestión que se había desarrollado durante el primer plan en el segundo, porque había sido un modelo de éxito. El segundo tiene un modelo de gestión distinto. ¿Así? Sí. Si ustedes se leen a través de las mesas regionales de la minería. No. Donde se aprueban los proyectos. No, pero no solo eso. Sacó el segundo, si quiere. No. Bueno, yo creí que se habían leído esta documentación, ¿no? Pero bueno. Por favor, le pido a la presidenta que no me interrumpa el señor secretario. Bueno, bien, yo tengo el segundo plan. Sí, pero aquí determina se llama Nuevo Modelo de Desarrollo Integral. ¿Hubo algún cambio respecto al primero? Hombre, hay un cambio muy sustantivo. La adicionalidad y la complementariedad. Aparte de que continuamos con nuestra adicionalidad, en el primero la pusimos nosotros voluntariamente, en el segundo deliberadamente la concertamos porque ponemos el 25% del coste de los proyectos que ejecuta el Principado desde su propia instancia, pero es que hay un elemento que es clave a la hora de entender. Le preguntaría, me interesa una cosa concreta. No, déjeme responder. Es que le voy a hacer una pregunta concreta y luego responde. Bueno, déjeme responder a la anterior, para acabarla, ¿no? El elemento fundamental del 25% de los proyectos que gestiona el Principado, eso lo hicimos nosotros deliberadamente. Y al decir de los proyectos que gestiona el Principado es porque nosotros respondemos de nuestra gestión, no de los que gestionan otros, ¿no? Y esto fue, y luego sobre todo el elemento clave entre el primer plan y el segundo ha sido que cuando se pactaban los convenios estaban los proyectos hechos y por tanto podíamos determinar su cuantía. Ese es un elemento fundamental para entender la decisión de los proyectos que se ejecutaban. El órgano decisor, el primero ya venían definidos en el plan, en el segundo se definía una inversión para los 2 primeros años, luego se supone que iba a haber una evaluación y se iban a definir posteriormente. Pero ¿quién era el órgano decisor de qué proyectos se ejecutaban y cuáles no? Bueno, si ustedes se leen el Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012 y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible, aquí está todo, se explica. Pero yo se lo estoy preguntando a usted porque le vuelvo a recordar que este plan, ¿sabe quién lo firma? Ministro de Industria, José Montilla. Sí. Antonio Deusa Pedrazo, secretario general de FIOGT, Felipe López Alonso, secretario general de Federación Minero-Metalúrgica de Comisiones Obreras, y por Carbunión, Vitorino Alonso. No lo firma el Principado. Tampoco está el Principado. No, pero el Principado, como tiene competencias en el Estado autonómico, de competencias, por cierto, que a lo largo de los años de mis gobiernos fuimos subiendo cada vez más en ámbitos que ya nos estaban traspasados y vamos aplicando esas competencias en la gestión. Pero los que firman este plan crean la metodología y distribuyen por territorio. Por territorio. Si ustedes ven aquí está, pues, en los anexos la distribución teniendo en cuenta dónde se van a producir las ayudas a infraestructuras con porcentajes determinados. Luego otra cosa es un elemento nuevo. Se crean las mesas regionales y luego se crea una comisión de cooperación institucional. ¿Quién está en esas mesas?
No, en las mesas, pues hay varios agentes, aquí lo dice. Es que, no están los sindicatos, los ayuntamientos. Si usted quiere que le lea el documento, no, mire, voy a preguntarle por un proyecto concreto, que además lo voy a preguntar, no, porque a lo mejor aplicando la metodología del caso concreto podemos llegar a una pregunta, no me deja que responda y luego sigue la siguiente pregunta. No, hombre, porque no quiero que me lea el plan, yo el plan lo he leído. Pero si es que para responderle yo le quiero leer lo que está en el plan para decirle con precisión qué es lo que usted me pregunta. Bueno, nada, bien, a ver, ¿qué me quiere preguntar? No, le voy a preguntar por un proyecto concreto. Le voy a preguntar por el proyecto del tren tranvía del Valle del Nalón. ¿El tren tranvía del Valle del Nalón? Pues, ¿qué quiere? No le hice la pregunta todavía, déjame que le haga la pregunta. Usted anuncia en el año... usted lo definió además, estoy leyendo unas declaraciones de prensa, como el proyecto estrella del Valle del Nalón, el presidente Areces, ¿no? En el año 2007. Y habla de que requerirá una inversión de unos 177 millones de euros para la adecuación del actual trazado ferroviario, en el que se establecerían 26 paradas entre Pola de la Viana y Oviedo. En fin, usted presentó unos estudios previos realizados para el desarrollo de este proyecto y dice que ya hay comprometidos 50, obra para cuyo desarrollo haya comprometidos 50 millones de euros de los fondos mineros. Bien. El acto, que fue celebrado en un hotel de la capital asturiana, contó con la presencia del presidente del Principado de Asturias, don Vicente Álvarez Areces, del DEFEBE, don Dimas Añudo, del consejero de Infraestructuras, Francisco González Venduría, y de los alcaldes de Langreo, Esther González, Marcial Barreñada, y de San Martín del Rey Aurelio, Ignacio Fernández. También hubo representantes, estoy leyendo la prensa, también hubo representantes de UGT y comisiones obreras, pero no de las federaciones mineras, que han mostrado su rechazo al proyecto del Tren como solución a los problemas ferroviarios y urbanísticos de la cuenca del Nalón y que se oponen a que el estudio sea financiado con cargo a los fondos del carbón. ¿Ese proyecto finalmente salió adelante, se hizo? Le voy a explicar. Ese proyecto es un proyecto del Principado de Asturias que considero estaba bien enfocado a cómo eliminar barreras ferroviarias y sacar el máximo rendimiento a la vía estrecha que hay en Asturias, a la infraestructura que tiene FEBE, que es una riqueza que tenemos ahí y que considero que muchas de las soluciones podíamos explorar, no solo ahora, sino para el futuro. Sí. El Principado de Asturias hizo los proyectos y luego, a la hora de conformar la voluntad colectiva, surgieron difereras. A la hora de conformar, ¿qué voluntad colectiva? Hombre, la de las mesas regionales que usted me preguntaba, que no me dejó que le explicase quién estaba en ella. Ya. Claro, evidentemente, la voluntad colectiva se conformaba en las mesas regionales y esa voluntad se trasladaba al Ministerio, que tenía la última palabra para decir que sí y para financiarlo. Por tanto, ahí se produjo un debate y una discrepancia. Nosotros aceptamos democráticamente el que no hubiera posibilidades de hacerlo. Lo lamento, porque es el día de hoy que lo lamento todavía, pero no pasa nada. Nosotros hicimos un proyecto legítimamente que tenía mucho sentido y sigue teniéndolo, y la vía estrecha en Asturias considero que todavía es un patrimonio que tenemos que sacarle el máximo rendimiento y no se pudo desarrollar porque al final no hubo acuerdo. Mire, por aquel entonces secretario de Organización del SOMA FIA UGT, por aquel entonces estoy hablando del 20 de febrero del año 2011, es decir, 4 años después de que usted hubiese presentado ese proyecto como estratégico, ¿no?, como proyecto estrella. El 20 de febrero del 2011, el señor José Luis Alperi, secretario de Organización del SOMA, en el acto de homenaje a don Manuel Llaneza, decía: sin embargo, ahora nos quieren imponer la ejecución del Tren con un gasto ingente de 140 millones. No es serio ni hay rigor en los planteamientos, dijo el secretario de Organización, que hablaba en representación del secretario general del SOMA, señor José Ángel Fernández Villa, que no pudo asistir al acto por enfermedad. Pidió la puesta en marcha cuanto antes del decreto del carbón, que permitirá dar estabilidad al sector, pero también, y ante la atenta mirada del presidente del Gobierno regional, Vicente Álvarez Areces, criticó, estoy leyendo el periódico, criticó con dureza el uso de fondos mineros para desarrollar proyectos en las cuencas. En el proyecto de reparto de los fondos mineros presentado se destina al Tren Tranvía del Nalón el 98% de los fondos mineros del 2010. Alperi pidió seriedad y rigor en los planteamientos y dijo que los recursos de los fondos se están convirtiendo en la única vía de financiación para los municipios. Si alguien se empecina en el Tren está en su derecho, pero que busque financiación en otras fuentes. ¿Se hizo el Tren? Pero si ya le he dicho que no. Vale, es que no me escuchó. Le dije que no y además voy a decirle otra cosa. Si lo hubiésemos hecho, seguramente tendrían un Tren
y no tendrían la nada, como pasó después, cuando llegó la crisis, el cambio de gobierno, y retiraron todos los fondos, ¿no? Lo siento, pero no consiguió movilizar usted esa voluntad colectiva que como presidente pues no siempre en la vida se llega al entendimiento total, lo lamento, pero no por ello tenemos malas relaciones ni nada, porque yo creo que los sindicatos mineros saben muy bien quién luchó de verdad por llevar a las cuencas muchos proyectos. Bien, pues muchas gracias por sus respuestas y no haré más preguntas. Para el turno de preguntas. Creo que agotó casi ¿Cómo? la capacidad de pregunta del resto. No, pero muchas veces el tiempo depende del tiempo de la respuesta más que de las preguntas, ¿eh? No es tanto. Bueno, por favor. Pero si habló más que yo. No creo. Pero bueno, allá anduvimos a la par seguramente. Tiene la palabra.